Bienvenidos hermanos y paz a vosotros. Este es un culto de recepción del sábado y nos da mucho gusto que nos esté acompañando. Esta es la Iglesia de Dios en la Congregación Judá desde la Ciudad de México y vamos a tener la oportunidad de alabar el nombre de nuestro Dios y meditar en su palabra. Le voy a suplicar que incline su rostro para dar inicio a este culto por medio de una oración. Vamos a orar, por favor. Bendito Dios que moras en la altura de los cielos, Señor. Te doy gracias porque has derramado toda clase de bendiciones sobre tus hijos y la fortaleza que sigues derramando sobre nosotros. Llénanos de tu misericordia en este día santo, también llénanos de tu fortaleza espiritual y danos paz, Señor, entre nosotros y contigo, Señor Santo. Te lo ruego por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, vamos a tener la lectura de la ley eterna de Dios, que como usted sabe, se ubica en el libro del Éxodo en el capítulo 20, leeremos desde el verso 1 hasta el verso 17, y así dice la palabra de Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Gracias a Dios que nos permite también tener esta buena testimonio acerca de recordar las 10 palabras o estos 10 mandamientos que el Señor nos ha dado desde el inicio y que son válidas para nuestra vida espiritual porque no son rituales, simplemente son regímenes o reglas de vida que nos ayuden a comprender mejor su palabra. Vamos a tener una alabanza importante que está inspirada precisamente en este texto que acabamos de leer, que se llama Acordarte has del día. Y esa es la inspiración que recibe porque nos recuerda en tener este reposo semanal. Vamos a escuchar esta hermosa alabanza.
Gracias a Dios por el canto que escuchamos sobre acercarnos al día del reposo, como es esta culto que tenemos acercándose ya a la entrada del día del reposo, y pues sea también un testimonio para nosotros en cuanto a el cumplimiento también de este día y de este mandamiento. Les voy a suplicar que nos enfoquemos al culto o al tema más bien de este culto que se titula Los ángeles de Dios. Y el propósito de este mensaje y este análisis de doctrina es precisamente para quitar de nuestra mente cualquier pensamiento que exista acerca de idolatría, de la cual los ángeles no son parte de ella, y de hecho nada de lo que se refiere a idolatría, solamente el Dios eterno, requiere nuestra digna adoración y alabanza. Pero también hay confusión en cuanto a los pensamientos de estos seres celestiales que son parte de la iglesia, como lo veremos más adelante, y también entenderemos su propósito, su objetivo y su función dentro de la creación de Dios. Vamos a ubicarnos en la lectura de base que está en el libro de Isaías, en el capítulo 6. Leeremos desde el verso 1 hasta el verso 7 esta parte en la Biblia, y dice así su palabra. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo, y encima de él estaban serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinciales de las puertas se estremecieron por la voz que clamaba, y la casa se hinchó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios, habito en medio del pueblo que tiene labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar de las tenazas, y tocando con él sobre la boca, dijo: he aquí, te toco tus labios, y quita tu culpa, y limpio de tu pecado. Esta es la explicación que hace el profeta Isaías respecto a esta explicación. Y aquí vamos a tratar de entender las características que tiene un ángel, o los ángeles, o los serafines, los querubines, que según entendemos explica la palabra de Dios, y que son seres celestiales, porque la pregunta es: ¿qué son los ángeles? Dice, bueno, nos lo preguntamos frecuentemente. La otra pregunta es: ¿existen realmente? ¿Cuál es su propósito? Que son dignos de alabanza y culto, son un propósito que Dios ha hecho para que se les alabe, para que se les tome como dignos. ¿Cuál es el papel que tienen y cuál es nuestra forma de pensar respecto a ello? Y ahora vamos a comprender lo que dice la Biblia, lo que sí dice y lo que no dice, porque en la mitología urbana, en la mitología católica o romana, que está muy influenciada en el tiempo actual, pues se le dan nombres a seres como Miguel o San Miguel Arcángel, etcétera, que les dan alabanza y según ellos hacen milagros. Pero en realidad, ¿cuál es lo que dice realmente la palabra de Dios respecto al propósito y en la misión que tienen estos ángeles para interactuar principalmente con su iglesia? Bueno, esas son las preguntas que trataremos de resolver en este análisis de la palabra de Dios, y a lo cual yo les pido que vayamos iniciando para ir también avanzando en el tema. Abra su Biblia en el libro de Lucas, en el capítulo 1, verso 19, el cual dice así: y respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y soy enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Aquí vamos a entender que el ángel o los ángeles, algunos de ellos tienen nombres, y principalmente, bueno, se le da mucho crédito a este ángel Gabriel, dado que su característica o naturaleza aparece en varias partes en la palabra de Dios, tanto lo que se le llama como en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, o lo que es el mismo, la palabra de Dios o la Biblia. Este ángel Gabriel se le rinde culto en algunos puntos de
del mundo cristiano, del mundo pues romano, pues principalmente porque todo lo traducen ellos en materializar y tener algo físico para comprender o tratar de comprender. Pero este mismo ángel Gabriel que es enviado a María va a ser el mismo ángel Gabriel que le da el testimonio a Daniel sobre su revelación. Y vamos a leer lo que está en el libro de Daniel capítulo 9 verso 21 y dice así: y estaba hablando en oración, y aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volaba con presteza y me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Aquí vemos una característica importante. El tiempo que existe entre la distancia de Daniel y el aparecimiento a María por el aparecimiento del Señor Jesucristo o el anuncio de su nacimiento, pasan cerca de 600 años en los cuales pues este tiempo nos hace entender que este ser es inmortal, es un tiempo o un ángel tiene características atemporales por la forma como se va explicando. No significa que haya sido, o no nos explica la Biblia cómo es que hayan surgido, solamente que son parte de la creación de Dios. Sin embargo, para nuestro entendimiento, el principal o el primero que fue creado, pues fue el Señor Jesucristo, como dice su palabra, dice el principio de la primicia de la creación o el principio de la creación de Dios, el alfa y el omega, así dice su palabra. Y de echa por tierra aquel pensamiento en el cual dicen que Lucifer, que fue siendo un ángel, se convirtió en contra de Dios y que había sido el primero de la creación. Y eso es una mitología, esa es una mentira en la cual jamás dice la palabra de Dios al respecto. Entonces vamos a ir entendiendo la naturaleza que tienen estos seres, y la naturaleza es una naturaleza eterna, que serían seres inmortales y también celestiales. Dice aquí también, es común ver que a la vista de todos son mucho más los que sirven al Dios eterno. ¿Esto qué significa? Bueno, la nota está puesta para que recordemos lo que yo les decía. Los seres celestiales existen si creemos en Dios y si creemos en el Señor Jesucristo, porque su manifestación ha sido a lo largo de la historia que se relata en la palabra de Dios. Evidentemente aquel que no cree, pues no puede comprender esto porque no lo cree. Pero nosotros que hemos creído a su palabra, también hay que poner la dimensión exacta en cuanto al pensamiento que tiene y el lugar que tienen estos seres. Voy a pedirles que me acompañen a leer en Mateo 18, del 10 al 11, esta parte en la Biblia, y dice, mirad, no tengáis en poco a alguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre la faz de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Aquí viene una explicación acerca de esas características y cuál es una de esas funciones. Ya vimos que son eternos y que no son unos seres que pierdan sus funciones o sus características como nosotros los humanos, que somos mortales. Y la otra es su función principal, entre muchas de las actividades que pudiéramos comprender. La principal es estar sirviendo al Dios eterno en los cielos. Así es que tienen esa capacidad de estar en el cielo como también en la tierra y ser aquellos mensajeros por los cuales el Señor se manifiesta a nosotros, dándonos precisamente el mensaje, ya sea de salvación, un consejo. Ahora bien, esta presentación de ángeles, bueno, ha venido cambiando conforme al pensamiento y también al avance que va teniendo la profecía, porque estos ángeles, pues de alguna forma, tienen otras funciones que se describen, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, que son el derramar las copas, el tener algún de las copas que representan la ira de Dios, y el ir también, pues en la alabanza a nuestro Dios. Vamos un poquito más adelante. Vamos a leer en Mateo capítulo 4, verso 11, dice, el diablo antes le dejó y aquí ángeles llegaron y le servían. Aquí está hablando del contexto en el cual el Satanás es el que atenta en contra de la fe del Señor Jesucristo, exponiéndole a ciertas pruebas para que el Señor Jesucristo caiga. Y aquí lo que dice que después de que Satanás se retira del Señor Jesucristo,
los ángeles lo servían y lo confortaban. Entonces también es esa parte de protección, de cuidado y de servicio, tanto visto para el Señor Jesucristo como para también a los que creían en Él, o su relación que tiene y el contacto que va teniendo con ellos, porque incluso dentro de esa cita que estábamos viendo en Mateo capítulo 4, Satanás le dice pues que enviará ángeles para su protección. Entonces también esos ángeles tienen ese propósito de protegernos y proteger al Señor Jesucristo. Así decíamos entonces o comprendamos de que Cristo Jesús es servido por los ángeles. Entonces vamos también descubriendo o entendiendo más bien este propósito que tienen los ángeles delante de Dios y delante de sus hijos. Vamos a abrir ahora en el libro de Efesios, en el capítulo 3, verso 14 al 16, esta parte que sigue para ir comprendiendo más lo que dice la palabra de Dios respecto a los ángeles de Dios. Dice, por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual es nombrada toda la parentela en los cielos y en la tierra, que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser corroborados con potencia en el hombre interior por su espíritu. Aquí el apóstol Pablo menciona que estos ángeles, dice, el cual se ha nombrado en los cielos y en la tierra toda parentela. Nosotros nos llamamos hermanos porque así comprendemos, porque por la sangre de Cristo Jesús venimos a ser un nuevo linaje o un nuevo pueblo. Y así, como dice, es nombrada toda la parentela y significa que todos los parientes o miembros de esta familia de Dios está también en los cielos como en la tierra. Y evidentemente dice también en el libro de Juan capítulo 3 verso 13 que nadie subió al cielo sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es decir, que los humanos no nos vamos al cielo, eso es lo que estamos tratando de explicar. Por lo tanto, aquella parentela que existe en los cielos es precisamente esos ángeles que le sirven a Dios, que son mensajeros y que tienen esas funciones de servicio y de actividad delante del Dios eterno y que son seres celestiales, pero finalmente no son dignos de alabanza porque, como hemos dicho ya, el único digno de alabanza es el Padre eterno. Entonces dice, no hay ninguna rebelión imaginaria, es decir, los ángeles nunca se han rebelado en contra de Dios. Ese pensamiento que hay es un término simbólico. Al referirme de ser un término simbólico es que con aquellos ángeles caídos, cuando está hablando, no está hablando precisamente de personas o de seres celestiales, porque da un pie a la oportunidad de pensar que hubo una rebelión, y eso ni se describe en la Biblia, no lo dice. Y cuando se refieren a esos ángeles caídos, se están refiriendo a ministros o a personas que van a tomar ese nombre simbólico que veremos más adelante. Pero no menciona nada acerca de esos ángeles caídos como es la invención que hay popularmente. De hecho, la palabra de Dios no menciona ni cuándo son creados los ángeles, ni cómo ni de qué forma es creado Satanás. Entonces, esa confusión y esa mezcla de ideologías griegas con mitologías y filosofías humanas hacen una serie de cuentos que no dice la palabra de Dios y que no son sostenibles para el crecimiento de nuestra fe ni de la doctrina del Señor Jesucristo. Y también, ¿cuál es la necesidad de quererlo aprender todo? ¿Cuál es la necesidad? Es bueno tener dudas y es bueno tener cuestionamientos, pero lo que no es bueno es tener hipótesis que no están fincadas en la palabra de Dios y decir que eso es cierto, porque el hecho de tener un deseo de investigar, que a todos es natural para como ser humano, pues no nos hace tampoco pues creadores de invenciones e hipótesis que no está diciendo la palabra de Dios y no podemos tenerla como confiable. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 12, verso 22 lo siguiente. Dice, mas habéis llegado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Aquí está esta parte. Dice, nos habéis llegado al monte de Sión. Cuando hemos llegado a la palabra de Dios, al conocimiento de la iglesia de Dios, esta explicación también nos hace integrantes de una parentela, como decía el apóstol Pablo, tanto en los cielos como en la tierra, para comprender
que este momento de explicación o este momento de estar ya dentro de la iglesia, ahora somos parte de una familia tanto celestial como terrena. Ya al referirse a la celestial no se está refiriendo a que morimos y nos vamos al cielo, reitero, sino que se está refiriendo principalmente a aquellos ángeles que están mencionados en la palabra de Dios. Ahora aquí vamos a tratar de entender, según la palabra de Dios, cuántos tipos de estos seres celestiales existen, y vamos a tener que son cerca de 4 los que vamos a tratar de comprender, al menos en este análisis. Si hubiese algo más o que nos faltara estudio, pues lo podríamos integrar, pero no es el propósito de saber ni categorizar, sino tratar de comprender las diferencias que van existiendo en la explicación de la palabra de Dios, con el deseo de desarraigar o quitar en su mente aquel pensamiento que la gente tiene acerca de ellos. Vamos a tener en Juan 1:51 lo que dice aquí, dice: y dícele, de cierto os digo que aquí en adelante veréis en el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Pues aquí está explicando acerca de los ángeles, que no dice nada acerca de sus características físicas, porque en algunas ocasiones la Biblia menciona seres vivos alados, a otros con una espada de fuego, etcétera, pero aquí no distingue características si tiene 2 alas o 4 o 6 o cuántas tiene, que en otros casos sí lo van a describir. En Isaías 6:2 dice: encima estaban serafines, cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Aquí está explicando acerca de los serafines, que son representados en el arca del pacto, en la cual las características tienen esas 6 alas, y esa es la parte y se entendería que son seres parecidos a los hombres, pero tienen alas que les permiten volar, y esa es su descripción. Ahora bien, vamos a la segunda carta de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 2, y dice así: y encima estaban serafines, que cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Nuevamente se repite el término de serafín. Vamos a leer ahora en el libro de los Reyes, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 6, verso 23 y 26, y dice así: hizo también en el oráculo 2 querubines de madera de oliva, cada uno tenía 10 codos, y la una ala del querubín tenía 5 codos, y la otra ala del querubín otros 5 codos, y así estaban 10 codos desde la punta de la una hasta la punta de la otra, y asimismo el otro querubín tenía 10 codos. Como ambos querubines eran el tamaño de la hechura y de la altura de los 10 codos, y asimismo otro puso querubines dentro de la casa de adentro, de los cuales los querubines expandían sus alas, de modo de que el ala del que uno tocaba la pared y el otro del querubín tocaba la otra pared, y las otras 2 alas se tomaban a una a la otra a la mitad de la casa, y vistió de oro los querubines. Aquí la palabra de Dios menciona al menos 3 tipos de seres celestiales, que no son ni el Padre Eterno, el Señor Jesucristo, ni tampoco aquella descripción de esos seres vivientes que describe el libro de Apocalipsis, y son los ángeles, los serafines y los querubines. Pero los últimos 2 son representados en una imaginación, o en una representación, física, donde tienen 6 alas y tienen funciones de cubrir, y sus características son más que nada físicas. Pero en cuanto a los ángeles, pues solamente se describe que subían y bajaban escaleras, traían el mensaje, etc. Y en algunos casos, como en la descripción del patriarca Abraham, se presentan como varones, y esos hombres o esos varones tenían esa característica. De alguna forma también se manifiestan a Pedro, por ejemplo, cuando lo ayudan a escapar de la cárcel. Finalmente, esas serían sus características. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de tratarlos de entender o de categorizar? Simplemente es para comprender la palabra de Dios y alejarnos de toda idolatría. Y esa es parte del pensamiento que se tiene. Dice, porque ¿qué importancia tiene para nuestra fe? ¿Qué importancia tendría para nosotros que
pues tengamos un serafín o un querubín, etcétera, o que se manifieste un ángel. Simplemente la palabra de Dios dice ahí en el libro de los Hebreos, en el capítulo 1, verso 1 y 2, dice: Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Señor Jesucristo. Ya no hay más que revelar, porque lo que está revelado ya está dicho y ya está dado. ¿Sí? Ya en los mensajes dados por los ángeles en la profecía, eso ya fueron escritas y le fueron reveladas a Juan el apóstol para que escribiera, y nosotros tratemos de entender esa profecía, pero ya no hay más propósito. Pero la gente insiste porque quiere llevar una figurilla de un ángel, porque creen que eso le protege, y esa idea del ángel de la guarda y muchas de esas ideas que se tienen acerca venida del pensamiento católico, eso es lo que arruina el pensamiento de la interpretación bíblica real. Vamos a tener otra parte en la Biblia que está en el libro de Daniel, en el capítulo 22 al 24, que ya habíamos estado también platicando. Decíamos entonces Daniel 9 del 22 al 24, dice así: El Dios mío envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen mal, porque delante de él se halló en mi justicia, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho lo que no debiste. Aquí está el relato de Daniel en cuanto a aquel momento en el cual Daniel es echado al foso de los leones, y los leones no le hacen nada, y el rey al día siguiente va a ver si Daniel todavía está vivo. Y dice: y el Dios, mi Dios, dice, el Dios de mi padre, envió unos ángeles para protegerme. Y aquí está la parte importante, dando testimonio. Pero la manifestación de esos ángeles no creo que haya sido una manifestación física, sino simplemente la protección de Daniel. Hay muchas formas de tratar de entenderlo. Y esta es otra función de los ángeles, el ayuda y protección que envía hacia sus hijos, ¿sí? Pero no como piensan ustedes en cuanto a lo que yo decía hace unos momentos del ángel de la guarda, y que siempre tenemos un ángel que nos está cuidando. No tenemos un ángel, tenemos cientos o miles de ángeles según se requiere y según lo tengamos, porque hemos citado en varias ocasiones aquella parte en la que el profeta Eliseo manifiesta allá a su mozo, a su sirviente, le dice: Señor, muéstrale por favor lo que hay, y permite que este joven vea tu manifestación. Y dice la palabra de Dios que había carros de fuego que eran más de aquellos que habían sido los ejércitos que le venían a atacar a aquel profeta. Entonces no se refiere a uno solo, sino se refiere a cientos. Por eso es que ese concepto pues está limitado a un pensamiento que no viene de la palabra de Dios. Porque dice: a sus ángeles enviará, y a ti te guardará, dice así su palabra. Así es que también es parte de esa función del envío de estos ángeles y de sus características. Y entre esas características pues está la protección por el cuidado que tienen. Y como por ejemplo en el caso de Lot, cuando aquellos hombres varones van a rescatarlos de la destrucción de Sodoma y Gomorra, pues también aquellos seres tienen poder pues sobrenatural, y en los cuales llegan a poner la ceguera de aquellas personas para sacar y rescatar a Lot y a su familia. Vamos a leer en el Salmo 104, verso 4 lo siguiente, dice: El que hace a sus ángeles espíritus y sus ministros al fuego flamante. Fíjese, aquí viene a tomar otra característica el término ángel. Sí, porque dice: el que hace a sus ángeles espíritus y sus ministros al fuego flameante. Si el propósito es comprender que los ángeles son aquellos mensajeros también, entonces los ministros se convierten en esa función como ángeles, ¿sí? Y por eso no es bueno divinizar a los ángeles, porque son siervos igual que nosotros, son personas o seres más bien, y nosotros personas, pero que de alguna forma tomamos ese papel o ese rol de ser un mensajero de la palabra de Dios, para dar fortaleza al pueblo y también para dar evangelio o esperanza a aquel que no la tiene. Vamos a leer en el libro de los Hechos, en Hebreos capítulo 1, versos 6 al 14, la siguiente parte dice: Otra vez cuando introduce al primogénito en la tierra, dice:
y adorarle a todos los ángeles de Dios. Y ciertamente los ángeles, dice, a este hace sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas al Hijo, tu trono, oh Dios, y de los siglos del siglo, verá la equidad de la vara de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más tú a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos con sus obras y sus manos, y ellos perecerán, mas tú eres permanente, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como vestido los envolverás y serán mudados, empero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son estos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que sean herederos de salud? Aquí está hablando de las características y el propósito que tienen los ángeles y dice, entre varias características, como que en algún momento se refiere a esos ángeles como al ministerio, porque dice, los cuales envejecen y perecerán. Y ahí es cuando entendemos que estos ministros tienen esa característica mortal, pero también de alguna manera simbólicamente están representando aquel propósito que tienen los ángeles de dar el mensaje de predicación. Pero también dice, ¿a cuál de todos estos ángeles? Y ahí sí ya se refiere a los ángeles como seres celestiales, dijo, siéntate a mi diestra hasta que pongas tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, lo distinguió porque está hablando del Señor Jesucristo. Entonces, en algún término, sí se entiende como algo simbólico y en otros términos también se entiende como algo literal, pero hay que tener la paciencia de comprender y de reflexionar conforme a las características. Y entonces en algunas representaciones, cuando habla la palabra de Dios, los ministros toman ese rol de ángeles, pero también los ángeles mismos toman su papel principal, que es protección y mensajes y llevar adelante la predicación. Finalmente vamos a leer en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 19, verso 10, esa parte importante que dice aquí. Dice, y me eché a sus pies para adorarle. Está hablando Juan, el teólogo Juan, el apóstol. Dice, y me eché a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, que yo soy siervo contigo, y tus hermanos que tienen testimonio de Jesús. Adora a Dios porque es el testimonio de Jesús y es el espíritu de la profecía. Aquí está refiriéndose a que aquellos ángeles o aquellos seres celestiales estaban revelando a Juan y dice, y me quise inclinar a ellos y él me lo prohibió porque dijo, no soy yo, sino al Dios eterno. Entonces, estos ángeles no tienen el propósito de ser alabados más que, como ya dijimos, a proteger a su pueblo, también a llevar el mensaje, y también son eternos y tienen capacidad de parecerse a los seres humanos sin serlo, pero como dice el Señor Jesucristo, erráis pensando, ignorando las palabras de las Sagradas Escrituras, porque estos ángeles, dice, porque en el reino de los cielos ni se casan, ni se dan en casamiento, sino que serán como los ángeles. Y entonces se comprende que los ángeles ya no tienen una vida humana como nosotros para reproducción, sino que son seres que están al servicio del Dios eterno. Y por eso es que esas teorías que dicen que los ángeles pelearon y que los ángeles cayeron y que cayeron con mujeres, etcétera, es parte de la imaginación perversa que tiene el espíritu satánico y pitónico. Espero haber sido claro, hermanos. Dios les bendiga y paz a vosotros. Los que lucháis por Cristo, no
Pronto la noche viene, ese es el canto que acabamos de escuchar, y así sea esta enseñanza entonada o este mensaje hecho himno, en el cual tenemos la oportunidad de reflexionar de que el tiempo es próximo a que nuestro Señor Jesucristo viene. Por lo tanto, hay que trabajar en nuestra vida espiritual y también en el trabajo de evangelismo. Vamos a tener pues ya al final de este culto que acabamos de tener, esta reflexión acerca de los ángeles de Dios, y que espero que haya quedado claro estos conceptos que son bíblicos y no son traídos de ni costumbres ni de deseos de tener imágenes o alabar a los ángeles como la gente pretende hacerlo. Vamos a tener ya la conclusión, les voy a suplicar que oremos y así concluyamos este culto. Acompáñenme, por favor. Bendito Dios, Señor nuestro, te doy gracias porque este culto y también por la importancia de la meditación en tu palabra. Permítenos, Señor, seguir meditando en ella y permítenos seguir adelante también en este trabajo de investigar y de comprender tu palabra y tus mensajes, Señor. Gracias por la inspiración que nos da tu Espíritu Santo, y ahora te ruego que seas con nosotros en este día santo, y danos fortaleza. Te lo ruego por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, los anuncios y noticias son breves, hermanos. El día de mañana, o la parte clara de este día, tendremos a las 11 de la mañana el culto de alabanza junto con él a las 5 de la tarde el culto vespertino. Yo les invito a que asistan a la iglesia y que participen en ella, y también si no fuera posible les invitamos a que nos vean a través de las transmisiones que se hacen por las diferentes redes digitales, como es YouTube principalmente y Facebook. No se olvide de guardar este día santo. También les recuerdo de que el acceso al templo ya es un acceso que no requiere registro, así es que hago la invitación a que usted asista al templo y participe en él. Y conforme vayamos tomando regularidad, así también estaremos avisando. También a las 10 de la mañana está el estudio de escuela sabática. Yo les invito a que refuerce su conocimiento en ese espacio que hay para usted. Finalmente, hay una pequeña sorpresa para el día de mañana que yo les pido que no se pierdan en el culto de la mañana, y es que nuestros jóvenes están trabajando arduamente en estas actividades y Dios les bendiga. Así es que no se pierda de esa importante esfuerzo que hacen nuestros jóvenes y la iglesia para seguir estando actualizada y seguir estando al trabajo y al servicio de nuestro Dios. No hay más que agradecerle a Dios y a usted que haya estado con nosotros. Dios les bendiga y paz a vosotros.